Dios les bendiga y les guarde, mis queridos hermanos. Qué gusto, qué alegría saludarlos hoy, sábado 8 de julio de 2023. Estamos en nuestra serie de devocionales Sueños, estudiando la vida de José el Soñador en la Palabra de Dios, Génesis 37 al 50. Hoy estamos en el día 5 y este devocional se titula Pecados familiares. Pecados familiares. Y vamos a estudiar Génesis 37 del 12 al 17. Como les dije ayer, mis hermanos, cuando yo planeé esta serie de devocionales, estudiando la vida de José, un personaje muy importante en el Antiguo Testamento y que tiene una historia maravillosa y seguramente vamos a encontrar muchísimas enseñanzas porque es una historia bien bonita, la verdad. Pero yo no me imaginaba que por lo menos estos primeros devocionales, se iban a enfocar, la mayoría de ellos, en nuestras familias. Y me parece que es, bueno, quizá providencia divina, decisión de Dios, inspiración de su Espíritu Santo, más que decisión mía. Y está buenísimo que sea así, porque el que habla es Dios, no uno. Es Dios, es su palabra la que nos atrae, por la que estamos aquí, no por ninguna otra razón. Y dejemos que la palabra de Dios nos hable. Y en estos primeros devocionales hemos encontrado una familia disfuncional, la familia de Jacob, una familia claramente con muchos problemas, como hemos dicho en los otros devocionales, de favoritismo, de trampa, de odios entre hermanos y peores cosas vamos a ver peores cosas, así es que el día de hoy vamos a reflexionar en esto, pecados familiares, errores que son comunes, y en ese sentido familiares, en el sentido de que son comunes, pero también en el sentido de que son en las familias. Así es que vamos a leer Génesis 37 del 12 al 17 y no solamente nos concentraremos en esa sola escena, sino en el contexto de esta familia de Jacob y sus 4 esposas y sus 12 hijos varones, y pues sabemos por lo menos de una hija mujer. Así es que vamos a leerlo, no sin antes orar. Gracias, Señor, gracias, porque a pesar de lo que somos, Señor, pecadores, Dios mío, gente imperfecta, con errores, familia, Señor, con errores, imperfectas todas ellas, pero venimos a ti, Señor, para encontrar sanidad, restauración, Señor, perdón, nuevas oportunidades. Permítenos hacerlo así el día de hoy. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, mis amados hermanos. Dice así la palabra de Dios en Génesis 13, del 12 al 17. El día de ayer nos quedamos en los sueños de José. Y nos quedamos con estos sueños de José que le ganaron más odio todavía de sus hermanos. Ya de por sí no lo querían. Bueno, con esos sueños en los que José, por lo menos a ojos de sus hermanos, parecía dar aires de grandeza, de superioridad. Y todos se enojaron con él, hasta sus padres, aunque dice la Biblia que Jacob se quedó pensando en ello. Y después dice esto la palabra de Dios, versículo 12 del capítulo 37. Después sus hermanos fueron a apacentar el rebaño de sus padres en Siquem. E Israel dijo a José, ¿no están tus hermanos apacentando el rebaño en Siquem? Ven y te enviaré a ellos. Aquí debemos ya entender un poco de cuál es la importancia de ese lugar. Se nos menciona 2 veces, están en Siquem. Deben saber ustedes que 3 capítulos anteriores, en el capítulo 34, se nos narra una escena brutal. Ya la mencioné yo hace algunos días. Una de las hijas de Jacob, Dina, había sido maltratada, abusada por los hombres precisamente de Siquem. Y 2 de sus hermanos, Leví y Simeón, habían decidido defenderla ante la pasividad de su padre. Jacob se enteró de eso y dice la Biblia que no hizo nada. Simplemente se enteró. Le llegó el rumor de que habían abusado de una de sus hijas y no hizo nada. Y dos de sus hermanos tomaron armas, tomaron cartas en el asunto y fueron y literalmente aniquilaron a toda aquella ciudad por el maltrato que habían hecho. Podemos decir que fue algo bueno que defendieran a su hermana. Sin embargo, por un lado podemos alabarlos por tomar cartas en el asunto, defender a su hermana y hacer justicia, ¿no?, en contra de los malhechores. Por otro lado, podemos notar demasiada crueldad, demasiada sanguinariedad y trampa, porque realizaron toda esta justicia, entre comillas, a través del engaño y a través de la trampa. Y bueno, honestamente, es como cuando vemos en las noticias, ¿no? Que algunas personas toman justicia por su propia mano y se rebelan en contra de los asaltantes, ¿no? Los que les están asaltando ahí en la combi, en el pecero, en el camión, en el bus,
y toman, como la policía no hace nada, pues la gente toma justicia por su propia mano y podamos incluso celebrar de alguna manera que se haga justicia, pero por otro lado, pues hay a veces asesinato y cosas horribles, entonces cuesta trabajo saber qué pensar. Eso es lo que está pasando aquí y eso es lo que pasó en Siquem. Entonces vuelven hacia allá los hijos de Jacob y Jacob le dice a José, ve a ver a tus hermanos porque supe que están en Siquem, a ver si no están haciendo otra vez fechorías. Versículo 14. Entonces Israel le dijo, ve ahora y mira cómo están tus hermanos y cómo está el rebaño y tráeme noticias de ellos. Lo envió pues desde el valle de Hebrón y José fue a Siquem. Y estando él dando vueltas por el campo, un hombre lo encontró y el hombre le preguntó diciendo, ¿qué buscas? Y él respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me informes dónde están apacentando el rebaño. Y el hombre respondió, se han ido de aquí, pues yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los encontró en Dotán. Esta es una escena muy sencilla, mis hermanos. Simplemente los hijos de Jacob están apacentando sus ovejas y Jacob manda a su hijo José para que vea dónde están. Pero vamos a aprovechar esta historia para reflexionar en algunas cosas del contexto de la familia de Jacob. Jacob es el padre de José y como ya hemos dicho, tuvo 11 hijos con 4 esposas. Y quiero dar 3 enseñanzas, mis queridos hermanos, de ciertos vicios que hay en nuestras familias que son dañinos para la armonía familiar, que son dañinos para los individuos que conforman cada familia. Así es que yo sé que este devocional es para todos, porque todos somos parte de una familia. Nuestras familias son diferentes, hay familias tradicionales, hay familias no tan tradicionales, hay familias de papá, mamá, hijos, hay familias que se componen por uno solo de los padres, hay familias que son más bien los tíos, los abuelos y un montón de otros familiares que viven todos juntos, pero sea como sea tu familia, estoy seguro que podemos encontrar alguna enseñanza en esta historia de José y en los errores de otros. Podemos aprender de los errores de otros, podemos aprender en cabeza ajena, porque hay varios vicios que destruyen la familia y que podemos verlos aquí en la historia de Jacob. Es interesante que siendo personajes de la Biblia, siendo gente que fue usada por Dios, patriarcas, escogidos por Dios, sin embargo, no se salvan de algunos errores. Y eso me parece que nos puede dar aliento, porque significa que también nosotros, con todos nuestros errores, Dios nos puede usar. Y con todos nuestros muchos pecados, Dios está con nosotros y quiere algo de nosotros, quiere realizar sus sueños en nosotros. Dios nos ama tal como somos, pero nos ama tanto que no quiere dejarnos exactamente como somos, sino que quiere que seamos mejores. Y por eso estamos reflexionando esto. Vamos a las 3 actitudes que crean círculos viciosos, dañinos en nuestra familia. Número 1, el favoritismo. Claramente hay un favoritismo de José por sobre los otros 11 hermanos. Y obviamente también por las otras hermanas, ¿no? Que en esta época donde tristemente hay machismo, hay discriminación hacia la mujer, bueno, hay favoritismo de Jacob por su hijo José. No trabaja como los demás, están todos trabajando menos él. Le regala una túnica de colores, ya dijimos que puede significar de muchos colores, de un par de colores o larga. El punto es que es especial y que no va a trabajar como sus demás hermanos. Claramente lo ama más que a los demás y se los dice a todos, o sea, no tiene empacho en decirlo públicamente. Y también lo ama más porque ama más a la mamá de este joven que a las otras esposas. Esto es claro, mis hermanos, un indicio de que la poligamia no es el plan de Dios para la humanidad. Definitivamente no lo es. Miren todos los problemas que trae la poligamia. Y el favoritismo. Este es el primer vicio, el primer pecado familiar, error familiar, el favoritismo. Cuando hay en nuestras familias una preferencia de unos miembros de la familia por otros y que se traduce en evidencias claras, ¿no? De que amas más a uno que a otro, demostrándole a otros que no los amas tanto. Ese es el gran problema del favoritismo. No hay nada malo que un papá le dé una túnica de colores a uno de sus hijos. No hay nada malo que un hermano demuestre amor para uno de sus hermanos. El problema es cuando eso implica que al otro lo amas menos, cuando implica que a otro no lo amas, que lo rechazas, ¿no? Que solamente a uno lo amas. Hay padres que de pronto le compran muchas cosas a uno de sus hijos y a los otros no. Los invitan a comer y a los otros no. Les dan regalos y a los otros no. Hay hijos que a sus padres, a uno de sus padres le tienen todo el amor, les dan cosas, les dan regalos y a los otros no. Y repito, no se trata de que esté mal
mostrar amor a uno de los miembros de nuestra familia. Está mal cuando eso implica que a otro no. Y eso crea rivalidades, crea conflictos, crea problemas dentro de las familias. Y ese fue el gran error de Jacob. Número 2, el ausentismo. Ausentismo. Hoy en día, mis queridos hermanos, es tan fácil estar ausente de nuestra familia. Nos encerramos en nuestro teléfono, en Facebook, en las redes sociales, y podemos estar en la comida durante 2 horas con nuestra familia sin estar presentes. Podemos estar presentes sin estar presentes, estar ausentes. No hacemos caso, no nos miramos a los ojos, no entablamos conversaciones, estamos juntos pero no nos conocemos, vivimos bajo el mismo techo pero no nos relacionamos. Eso crea problemas en la familia y eso es exactamente lo que estaba pasando con Jacob. Jacob quería mucho a uno de sus hijos y a los otros los mandaba afuera, no pasaba tiempo con ellos, mandaba a su hijo para ver cómo están en vez de él mismo ir a ver cómo están sus hijos. Y número 3, la pasividad, que se relaciona con esta anterior. Y esta tiene que ver con no hacer nada ante los problemas de nuestros hijos. Jacob sabía que sus hijos andaban en malos pasos. Jacob sabía que sus hijos habían hecho cosas malas. Jacob sabía que sus hijos habían sido maltratados. Supo la cosa terrible que le había ocurrido a su hija y no hizo nada. Es interesante que en la Biblia vemos varios padres como Jacob. También David, un gran hombre de Dios, pero que fue un padre ausente, un padre pasivo, que no hizo nada para corregir los errores de sus hijos. Mis hermanos, la familia es la base de la sociedad, la célula básica de la sociedad. Y toda familia necesita padres, ya sea el papá o la mamá. Lo mejor es que estén los dos, pero incluso cuando no están los dos, el que queda necesita ser un padre presente y un padre activo, que se preocupe por la educación de sus hijos. Muchos padres le dejan la educación de sus hijos a la escuela, al internet, a la televisión. Se necesitan padres presentes. El otro día leí una tabla de los problemas que se encontraban en la escuela en 1940 comparado con los problemas que se encuentran en la escuela en el año 2000. En 1940 los problemas eran los niños hablando fuera de turno, mascando goma, haciendo mucho ruido en clase, se metían en la fila de la tiendita, corrían por los pasillos, violaban los códigos de vestimenta y tiraban basura en el patio de la escuela. Esos eran los grandes problemas de las escuelas en 1940. En el 2000, 60 años después, noten cómo han evolucionado los problemas. Abuso de drogas, abuso de alcohol, embarazo adolescente, suicidio, abuso sexual, robar, bullying, violencia física. ¿Cómo la ven, mis queridos hermanos? En 60 años, ¿cómo cambiaron los problemas que había en la escuela? Pasaron los problemas de mascar chicle a usar drogas y violentarse unos contra otros. Y dicen los estudiosos que el gran problema, lo que pasó en esos 60 años fue precisamente, este es un estudio que se hizo en Estados Unidos, el cambio que hubo fue la desintegración del núcleo familiar. Padres ausentes. Ese es uno de los grandes problemas de nuestra sociedad, mis queridos hermanos. Y eso no se resuelve con política, eso no se resuelve con inyección económica, eso se resuelve con familias, con padres que estén presentes, que no muestren favoritismo a sus hijos, sino que los amen a todos por igual. Y como dice mi padre, amar a todos por igual no significa amarlos, no significa hacer lo mismo, cada quien necesita cosas diferentes. Amarlos por igual a veces es tratar diferente, pero con el mismo amor. Estando presentes. No mostrando pasividad, sino actividad. Exhortando cuando haga necesario exhortar. Reprender cuando sea necesario reprender y amar en todo momento. Quizá este fue un devocional más para los padres, quizá, pero no, en realidad es para todos, porque los hijos también pueden estar ausentes. Los hijos también pueden mostrar favoritismo. Los hijos también pueden mostrar pasividad. Todos, tíos, primos, cuñados. Seamos familias presentes, fieles, que se preocupen los unos por los otros. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este devocional. Gracias por tu dirección, Señor, para nuestras familias. Te pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén, queridos hermanos. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.